Shalom, shalom, shalom. Que Yahweh les bendiga a todos, hermanos. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, estaba escuchando atentamente a Rubén, a Daniela, lo que estaban hablando hoy. Y es cierto, estamos en tiempos finales, como dice la Escritura. Son tiempos difíciles, pero son tiempos también proféticos para el pueblo de Dios, para nosotros. Son tiempos en los que Yahweh nos va a respaldar cuando nosotros estemos alineados a Él. Y hoy quiero hablar, miren, esta parashá, la parashá de esta noche, Masei, es la última parashá del libro de Números. Luego pasamos allí a Deuteronomio. Esta parashá es muy significativa porque aquí termina con esta parashá prácticamente el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Y yo estaba meditando sobre esto, sobre los desiertos personales, sobre el peregrinar del creyente en su vida, que transita por desiertos, y Yahweh me habló una hermosa palabra para cada uno de nosotros, que tiene que ver con madurez, madurez espiritual. El libro de Deuteronomio, posterior a esta parashá, nos habla sobre deutero, repetición, nomos ley en griegos. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés se toma el tiempo de repetir todo lo que Dios le... A ver, de repetir todo lo que vivió el pueblo de Dios, de repetir todo lo que escucharon, todos los mandatos. Él lo escribió y lo repitió todo para que no se olviden. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué lo hizo así? En realidad lo hizo así Moisés porque el pueblo de Dios, que estaba en ese momento por entrar a la tierra prometida, no era el pueblo que escuchó a Yahweh en el monte Sinaí. ¿Mm? Los mandamientos fueron dados a sus padres que ya habían muerto todos en el desierto. Recuerdan que Yahweh dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué representa la generación del desierto? La generación del desierto, hermanos, nos representa a nosotros como el viejo hombre. ¿Mm? El que salió de Egipto, el que entra al desierto personal en su vida. ¿Y cuál es el desierto personal? El desierto de cada uno de nosotros. Y miren, el desierto personal de cada uno de nosotros es, entramos, salimos del mundo, con las costumbres del mundo, anhelamos muchas veces volver a las costumbres del mundo. Dios empieza a hablar con nosotros y nos dice esto sí, esto no. Y esos no que Dios nos da muchas veces nos afligen, nos perturban, muchas veces nos llevan a alejarnos de Dios. Muchas veces aquí en estos Meet hemos hablado en tono de broma, pero no tan broma, sobre la generación de cristal. Esa generación que parece que no se le puede decir nada porque se rompe. Pero hermanos, la generación de cristal es la generación del desierto. Fíjense que cada vez que Dios daba una ley o Dios traía un mandato, ellos se quejaban. El viejo hombre se quejaba y no estaban de acuerdo y había rebeliones. ¿Y qué pasaba en medio de las rebeliones? ¿Ustedes recuerdan? En medio de las rebeliones siempre Yahweh castigaba al pueblo. En medio de las rebeliones había mortandad, Yahweh enviaba a su ángel y Moisés tenía que interceder. Eso es lo que acontece en nuestras vidas cuando nosotros todavía portamos al viejo hombre con nosotros. Cuando nosotros muchas veces recibimos aflicciones, porque, mire, el creyente es forjado en medio de la aflicción. Nosotros maduramos a través de la aflicción. No te aflijas si has pasado o estás pasando momentos difíciles, momentos de aflicción personal, porque quizás a nosotros muchas veces nos moleste escuchar estas cosas, pero todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de nuestro accionar. Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de quizás malas decisiones que tomamos en la vida o decisiones no tomadas a tiempo, queridos hermanos. Cada uno de nosotros.
Todos nosotros, quizás hay decisiones que no hemos tomado a tiempo. Hoy estaba leyendo y me estaba recordando de un versículo bíblico sobre el cual escribí hace un tiempo y tenía que ver con el libro de Eclesiastés. Y miren, la verdad que tiene mucho que ver con esta parashá y se los voy a leer allí en el libro de Eclesiastés. Nos encontramos en Eclesiastés 10:11 y dice así, miren, en Eclesiastés 10:11 dice, ¿de qué sirve un encantador si la serpiente los muerde antes de ser encantada? Bien, es claro, es clara la palabra, el versículo es claro. ¿De qué sirve el encantador de serpientes si la serpiente lo muerde antes de que él le encante? Y muchas veces nos pasa a nosotros que contamos con las herramientas espirituales, con las herramientas de conocimiento, pero no las aplicamos a tiempo a determinadas situaciones de nuestra vida y viene el problema. Pero nosotros sabíamos cómo resolverlo, sabíamos cómo solucionar esa situación, pero no lo hicimos. ¿Y de qué sirve que nosotros, al igual el encantador, de qué sirve que sepa encantar una serpiente si la serpiente lo muerde antes de que él la encante? Y a nosotros nos acontece lo mismo. ¿De qué sirve que nosotros sepamos cómo se soluciona un problema en nuestras vidas si dejamos que el problema llegue antes de que nosotros accionemos? Y esto tiene mucho que ver en la sociedad de hoy en día. Hay una palabra que se ha puesto actual hoy en día en el mundo, y es la palabra procrastinación. La palabra procrastinación, esa palabra es una palabra que indica a la persona que tiene herramientas para solucionar un problema, pero que evita solucionar ese problema y ocupa ese tiempo en otras actividades. Es decir, sabemos que tenemos que enfrentar una situación. Sabemos que tenemos que enfrentar una charla o una confrontación, o sabemos que debemos cumplir con una tarea, algo que es necesario porque es importante, y lo vamos posponiendo y ocupamos ese lugar con cosas agradables o con situaciones o acciones que nos hagan olvidar de ese problema. Entonces ese problema que debíamos solucionarlo hoy pasó para mañana. Y mañana, cuando llega el momento de que nosotros solucionemos ese problema, sustituimos ese tiempo o esa acción que debemos hacer con algo, con otra cosa, y lo seguimos dilatando. Y pasan los días, tenemos la herramienta para solucionar ese problema, pero ¿saben qué? Se convierte en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque de nada sirve el encantador de la serpiente si la serpiente lo muerde antes de ser encantada. Y esto es lo que pasa en la vida del creyente, de todos nosotros, muchas veces. Sabemos que tenemos que confrontar ciertas situaciones, no solo personales de nuestra vida, sino las relaciones interpersonales, y vamos dejando que el tiempo pase, hasta que se genera un quiebre o una situación límite, la cual podría haber sido evitada, pero no la evitamos. Alguna discusión, algún diálogo, alguna charla quizás que teníamos pendiente con algún amigo, con algún conocido, y la vamos posponiendo y se generó un problema por no haber hablado a tiempo. Estas cosas le pasa al pueblo de Dios cuando está en el desierto. ¿Por qué? El pueblo de Dios tenía las herramientas para llegar a la tierra prometida. No solo tenía las herramientas, sino que el pueblo de Dios tenía hasta el favor de Dios para llegar a la tierra prometida. Cuando el pueblo sale de Egipto, el camino hacia la tierra prometida eran 40 días. Y a los 40 días ellos se encontraron delante de la tierra prometida. ¿Y qué pasó allí? Enviaron espías. ¿Y los espías qué hicieron? Hablaron mal de la tierra prometida y atemorizaron al pueblo de Israel.
¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que acontece es que el pueblo de Israel era el viejo hombre. Y el viejo hombre tiende a atemorizarse con las cosas de este mundo. El viejo hombre tiende a atemorizarse con lo que se atemoriza generalmente una persona de este mundo, una persona que no está caminando maduramente con Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? No vamos a entrar. No vamos a entrar a la tierra prometida. Dios se enojó y luego el pueblo dijo, ahora sí vamos a entrar. Y Dios le dijo, no, ahora no entran. E hicieron lo mismo, entraron lo mismo y fueron derrotados allí en Norma. Y esa es la vida del creyente que no está maduro todavía. El creyente que sabe que tiene que tomar determinadas situaciones, determinadas decisiones, que tiene las herramientas para llevar adelante esas decisiones, pero que lo posterga. Y eso aconteció en el desierto. ¿Y saben qué pasó con esa generación? La generación del desierto murió. Y entró la nueva generación. Y como en la Biblia, en la palabra de Dios, todo es profético, absolutamente todo, les voy a manifestar que la generación del desierto representa al viejo hombre, a la vieja mujer. La generación del desierto representa a los creyentes, a las personas, hombres, mujeres, que se acercan a Dios por primera vez y que comienzan un desierto personal para cambiar sus actitudes, cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de ver la vida, cambiar su orgullo por dependencia de Dios. Y pasa que hay una batalla personal. La batalla personal que tenemos es, yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo voy a hacer porque mi yo me lo impide. ¿Cómo es esto? Hay muchos ejemplos que hemos dado a lo largo de las parashá, y un ejemplo claro es la pareja que llega al Evangelio y que se les dice que se tienen que casar. Y muchas veces tenemos parejas que llegan al Evangelio y no se casan, cuando la palabra de Dios dice que deben casarse delante de los ojos de Dios. Pero ellos no se casan, pero siguen al Señor. Están dentro de una iglesia. Están dentro de una iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero se afligen y no pueden salir adelante y les dicen, se tienen que casar, pero son duros y no se casan. Y muchos pastores dicen, pero yo no entiendo. Viven juntos, tienen hijos, llevan una vida de matrimonio y no se quieren casar. ¿Por qué? Ahora, estas parejas, esto como el ejemplo de esta pareja, es un ejemplo hay miles de ejemplos. Este es uno que tomamos. Entonces esta pareja no se casa y ¿qué pasa, hermanos? Comienzan a vivir tribulaciones, pero ¿qué es la tribulación? Ellos saben, porque entrando al desierto, Dios les habla y les dice que conviviendo ellos y no estando casados, están en pecado. Hay una relación de concubinato, hay fornicación. Entonces ellos se empiezan a atribular. ¿Por qué? Porque son confrontados por Dios. Son confrontados por la palabra de Dios. Y al ser confrontados, revelamos al mandamiento, Yahweh se enoja. Y Yahweh nos mete en tribulaciones, al igual que el desierto. 40 días se convirtieron en 40 años. Porque esa generación debía morir. ¿Saben por qué? Porque el viejo hombre debe morir. Hoy en día hay personas dentro de las iglesias que no han muerto todavía. Hay personas dentro de las congregaciones y del pueblo de Dios que no han muerto a su yo, al viejo hombre, a la vieja mujer. Entonces, se la pasan dentro de las congregaciones atribulados, porque la palabra permanentemente los va exhortando. Entonces nos encontramos que el desierto personal de cada uno de nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que es? Es maduración. El ser humano madura
en el desierto personal. Y llegamos a un tiempo en que morimos en ese desierto y nace la nueva generación o el nuevo hombre o la nueva mujer. En el desierto morimos a nuestro yo, morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestras emociones, morimos a nuestras rebeldías. Y una vez que morimos a eso, ya vuelve el cambio. ¿Y sabe en qué te convertís? En la nueva generación, en el nuevo hombre, en la generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque la generación del desierto, con toda su rebeldía, no podía entrar a la tierra prometida. La tierra prometida personal de cada uno de nosotros llega cuando nosotros verdaderamente ya nos rendimos completamente al Señor. Es por eso que las tierras prometidas demoran tanto. Años. Pero podría haber sido antes. ¿Cómo antes, pastor? Y sí, antes. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el encantador sepa encantar serpientes si la serpiente lo muerde antes de que él la encante. Entonces, nosotros conociendo la Escritura, conociendo la palabra de Dios, tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir, sí, Señor, yo sé cuál es el camino. Voy a renunciar a esto que yo sé que debo cambiar así, de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo hace y usted se alinea a Dios completamente, la tierra prometida está a un paso. A un paso. Y nos encontramos allí en el libro de Números, en esta parashá, aquí en Números, vamos a leer 35:9. Mire, cuando va terminando el peregrinar del pueblo de Dios, antes de que Moisés los siente a todos y le hable la ley de Dios nuevamente y les cuente su historia, porque ya vamos a ver la semana que viene en la parashá de Barín, que ya allí Moisés les recuerda y les cuenta toda la historia de nuevo. Entramos al desierto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y él les recuerda qué es lo que hicieron en el desierto sus padres y ellos mismos que fueron partícipes como niños o como jóvenes viendo lo que acontecía. Y él les recuerda. Y allí entran a la tierra prometida. Y en los últimos tiempos, Dios habla de las ciudades de refugio. ¿Y qué es una ciudad de refugio? Vamos a leer, y quiero que entiendas que la ciudad de refugio tiene que ver contigo, y tiene que ver con un hombre y una mujer de Dios maduro. Fíjate, la palabra de Dios dice allí en el versículo 9. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Acá vamos a remarcar, las ciudades de refugio era para el que cometía un pecado, hiriere y matara a alguien sin intención. ¿Qué significa esto? A alguien que cometió un error, lastimó a otra persona sin quererla lastimar. Fíjese, al final de la peregrinación del pueblo de Dios, a las puertas de la tierra prometida, lo que Yahweh les dice. Cuidado, hagan ciudades de refugio para que el que asesinó a alguien sin querer vaya y pueda refugiarse. No para el que asesinó a alguien porque sí. Y sigue diciendo, miren, en el 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto es, hasta que se encuentre la causa verdadera
del por qué esa persona mató a otra. O sea, para que haya justicia. De las ciudades, en el 13, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al lado de Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more en ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro, nuevamente, sin intención. Si con un instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. No lo dejaban ir a la ciudad de refugio. Y si con un instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió de su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Bien, ¿qué significa esto? Esto es profético. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí está hablando de algo justo y de algo injusto. Aquí Dios da una instrucción, van a ser ciudades de refugio por si alguien mata a otra persona sin quererlo. Y después aclara, al que mató con un hierro, es obvio que si le pegas a alguien con un hierro en la cabeza y lo herís, se va a morir. Sos asesino. Lo mismo con una piedra, lo mismo con un palo, lo mismo cuando tenés odio hacia esa persona o cuando acechás a esa persona. ¿Quién puede hacer eso? El viejo hombre. ¿Quién puede hacer eso? La vieja mujer. Cuando te enemistas con un hermano, cuando te enemistas con una hermana, cuando te enemistas con un siervo de Dios, cuando te enemistas con una sierva de Dios, con un pariente, con un vecino. Si vos le deseas el mal a esa persona, no podés entrar a la tierra prometida. Y allí está la inmadurez espiritual del creyente. Esa es la generación del desierto. La inmadurez a nosotros nos lleva a perder la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha pasado, querida hermana y querido hermano, en nuestra vida? Y yo creo que nadie puede decir, pastor, yo soy distinto, porque somos seres humanos y todos transitamos el desierto, todos, así algunos hayan nacido en una cuna evangélica, como les dicen, estaban en el mundo porque Yahshua hay que conocerlo, hay que convertirse, así estés dentro del pueblo de Dios. Mira, en el desierto no estaban maduros, no estaban convertidos, no había muerto el viejo hombre. Eso quiere decir que todos nosotros debemos morir, quien sea, para nacer de nuevo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que a personas que nos han hecho daño o a personas con las que hemos estado enemistadas, nos hemos gozado o nos hemos alegrado cuando les fue mal? O si estaba en nuestras manos el ayudar a una persona y esa persona nos había hecho un daño o estábamos enemistadas, dejábamos de ayudarlos. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros, querida hermana y querido hermano, la misma palabra nos dice a nosotros que si nosotros vemos a nuestro enemigo, o sea, a alguien con quien estamos enemistados, que su buey se ha lastimado o necesita ayuda, debemos parar para ayudarlo y proseguir nuestro camino. Eso dice la ley de Dios. Pero muchas veces vemos a la persona que nos hirió y lo dejamos que sufra porque tenemos un sentimiento personal que nos dice, quiero que le vaya mal,
porque me hizo daño. Bien, es tan delicado esto que la palabra de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, Yahweh habla de estas ciudades de refugio. Y Yahweh dice, solo puede ir a la ciudad de refugio, ¿quién? El que lo hace sin querer. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Si vos herís a alguien sin querer, si vos no tuviste intención de ofender a alguien y lo ofendés, si vos, tu intención no fue provocar un daño financiero quizás a una persona, pero hicieron un negocio y surgió mal y bueno, vos quedaste mal pero no fue tu intención estafar a esa persona. Eh, Relaciones personales, estábamos en una relación personal con un amigo, con un pariente, con un conocido, y no me di cuenta e hizo algo que hirió a esa persona. Ah, sí, esos pueden ir a las ciudades de refugio. Y en las ciudades de refugio los testigos ¿y quiénes son los testigos? Dice la palabra de Dios, delante de esta gran nube de testigos. ¿Y quién es la nube de testigos? Los ángeles del Señor. Porque si vos ofendiste a alguien y lo hiciste sin querer, no fue tu intención lastimar a la persona en sus sentimientos o afectarla en algo literal, pero no fue tu intención, los cielos y la tierra son testigos de que vos no lo hiciste queriendo. Y como son testigos de que vos no lo hiciste queriendo, aquí aplica algo hermoso, mire. Dice así, en el 22. Mas, si casualmente lo empujó, sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento, sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no será su enemigo, él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Bien, ahora, hermanos, ¿quién comete algún pecado, alguna infracción hacia el prójimo sin quererlo dañar, sin hacerlo adrede, quedaba libre, pero debía vivir en la ciudad de refugio? Segunda de Samuel 22 dice así. Esto lo escribió el rey David. Yahweh es mi roca y mi fortaleza, mi librador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Esto es, la ciudad de refugio es Yahshua. De violencia me libraste. Esto es, si tú cometiste algún error, algún pecado, sin querer lastimar a tu prójimo, pero lo lastimaste, Yahshua es tu refugio y Yahshua te va a guardar. Pero cuando te alejas de Yahshua, el vengador te va a matar. ¿Y quién es el vengador? El que vino a matar, a hurtar y a destruir. Satanás.
Mientras nosotros estemos bajo la cobertura de Dios, mientras nosotros no querramos lastimar a alguien conscientemente, estamos aptos para entrar a la tierra prometida. Y allí está la diferencia entre la generación del desierto, la que se queda en el desierto, la que vive el desierto, la que no entra a la tierra prometida, la que ve la tierra prometida de lejos, y los que entran en la tierra prometida. Hermanos, recién, cuando seamos maduros espiritualmente, allí Yahweh nos va a permitir entrar a la tierra prometida. Y si vos querés entrar a la tierra prometida sin que Dios te envíe, vas a tener el mismo resultado que tuvo el pueblo de Dios cuando quiso entrar sin que Dios lo envíe. Fueron derrotados. La tierra prometida no se gana sin la orden de Yahweh. Y esta palabra, terminando aquí el libro de Números, es muy significativa. El pueblo de Dios que estaba allí, literalmente en el libro de Números, allí 35, en la Parashá, Masei, ese pueblo ya estaba preparado para entrar a la tierra prometida. Los padres de ellos, el viejo hombre, ya había muerto. Entonces Yahweh estaba hablando con personas maduras, con una generación madura, preparada para entrar a la tierra prometida, y les estaba diciendo, si alguna vez pecan queriendo lastimar a alguien, sabiendo que le están haciendo un daño, y pecan, va a haber muchas consecuencias. Pero si ustedes pecaron y lo hicieron sin querer, yo soy la fortaleza y yo los voy a guardar, porque ustedes no quisieron dañar a su prójimo. Y ahora sí, a la tierra prometida. ¿Y quién los lleva a la tierra prometida? Josué. ¿Y quién es Josué? Yehoshua. ¿Y quién es Yehoshua? Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Jesús. La palabra Yehoshua, Josué, Yehoshua, es un nombre, y Yeshua es diminutivo de Yehoshua. En realidad Jesús, el nombre de pila de Jesús era Yehoshua, no Yeshua. Yeshua es un diminutivo, es como Matías y Mati. Yeshua era un nombre abreviado que significaba Yehoshua. Yehoshua llevó al pueblo a la tierra prometida y Yeshua te va a llevar a vos a tu tierra prometida. Cuando vos estés maduro y madura espiritualmente para poder recibir esa tierra prometida. ¿Cómo se consigue la madurez? En el desierto, siendo tratados y procesados por Dios. Muchas personas, me ha pasado en lo personal y sé que a cada uno de ustedes le tiene que haber pasado, se han quebrado relaciones personales a lo largo de los años, quizás hace varios años o hace poco tiempo, se han quebrado relaciones personales con hermanos, con parientes, con gente de la iglesia, con gente, no sé, del trabajo. Se han quebrado relaciones personales. ¿Por qué? Porque éramos la generación del desierto. Y nos peleamos con uno, los peleamos con otro. Quizá hemos hablado, como dice el proverbio, no te ofendas cuando alguien habla mal de ti, porque tú sabes que tú también muchas veces hablaste mal de otros. Eso dice el proverbio. Bien, y esas cosas pasan cuando somos el viejo hombre y cuando somos la generación del desierto. Y quizás se han quebrado relaciones personales con amistades por este tipo de cosas. Bueno, fíjense cómo es esto. Cuando nosotros morimos y nacemos de nuevo, muchas veces Dios vuelve a traer esas amistades, pero de una manera madura. Ya no el viejo hombre, sino una nueva persona, una nueva criatura. Son restauraciones.
Y es hermoso esto que pasa a las puertas de la tierra prometida, porque hoy antes de meditar en la parashá, el Señor me decía, eh, aquí hay mucha gente en el ministerio, a las puertas de la tierra prometida. Dijimos que este ciclo de la Torá iba a ser muy especial, y es muy especial, y estamos en ese año Shemitah que dijimos, el año en que Yahweh respalda sobrenaturalmente a su pueblo. Y hermanos, estamos a la entrada, a las puertas de la tierra prometida. Y Dios hoy nos está recordando, ya lo vamos a hablar la parasha siguiente, pero Dios nos está recordando por todo el camino que hemos pasado. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el pueblo de Dios primero estaba en Egipto. Pero era pueblo de Dios, ¿eh? No era que los egipcios entraron al desierto. No, no, el pueblo de Dios estaba en el mundo, estaba en Egipto. Luego Dios lo sacó del mundo y lo metió al desierto. Y luego cuando lo sacó al desierto, lo metió a la tierra prometida, pero seguía siendo el pueblo de Dios. Esto quiere decir que vos sos el creyente que estuvo en Egipto. Sos el que pasó por el desierto y sos el que vas a pasar por la tierra prometida. Pero y lo voy a hacer en personal, el Facundo que estaba en Egipto no es el mismo Facundo que entró al desierto y no es el mismo Facundo que hereda la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó? Evolucionó. Evolucionamos como personas y como creyentes. ¿Hasta qué? Hasta el punto en que el Señor nos dice, tu tierra prometida personal, porque hay dos tierras prometidas, una es la tierra prometida de la salvación del alma y otra es tu promesa personal, lo que Dios te promete personalmente, ahora sí estás preparado para entrar a la tierra prometida. Y esta para allá nos habla y nos recuerda que cuando entremos a la tierra prometida, cuando entres Panesa, Francisco, Raquel, Pastor Rubén, María Chávez, Daniela, Esteban, Marga, Moreima, Laura, Lucas, Laura, Dolores, Leticia. eh, voy a mencionar a todos, porque si no parece que alguien no va a entrar, ¿eh? Vamos a mencionarlos a todos. Aquí ahora los veo a todos. Jorge, Aniris. Hoy Dios les está recordando. Primero les está diciendo que sí hay una tierra prometida, pero les está recordando que cuando empiecen a vivir las bendiciones de la obediencia, cuando empiecen a vivir la tierra prometida, recuérdense de esto, recuérdense de estas palabras. No es lo mismo encontrarse con una persona y herirla en cualquier sentido, conscientemente, que herirla sin querer. Porque si vos heriste a alguien queriéndole el mal, sabiendo que ibas a hacer algo que a esa persona le iba a afectar, el enemigo te va a llevar por delante. Pero si cometiste un error sin quererlo, Yahshua es tu refugio y te va a sacar adelante. Todas estas cosas las recuerda el Señor porque viene esa tierra prometida. Y miren, viene esa tierra prometida para los que estamos en esta escuela, para los que estamos aquí en la escuela de ministerio cerca del cielo. ¿Saben por qué? Porque estoy escuchando testimonios tremendos de cada uno de ustedes. Cambios completos en la vida de cada uno de ustedes. Yo tengo la oportunidad de hablar generalmente con varios de ustedes y no son los mismos que comenzaron. Y eso es, miren, si hay un gozo que a nosotros nos da, es que las personas que caminan en esta verdad no son las mismas que comenzaron. Siempre digo, en nuestra congregación de Córdoba, hay una hermanita que yo aprecio mucho personalmente, una mujer que tiene 4 hijos y bueno, la ha peleado, pero yo siempre le digo a mi esposa, no es la misma que comenzó. Porque cuando comenzó es más joven que nosotros, cuando comenzó esta joven, ella tenía una vida
normal, pero acudía por allí a algún curandero que le dicen aquí, que le solucione un problema, y ahí iba a la iglesia y se la pasaba entre un lado y otro. Y pasaron los años y hoy en día es la mujer que más gente trae a la iglesia y la que más está encima de todos los hermanos y no le hablen de nada más que del Señor. Y yo digo, no es la misma persona que comenzó. Claro, estaba saliendo de Egipto. Transitó el desierto porque vivimos y vimos los desiertos personales y hoy en día no es la misma persona que entró al ministerio. Está preparada para la tierra prometida. Claro que sí. Y es lo que pasa con cada uno de ustedes, hermanos. Aunque ustedes no se den cuenta, no son los mismos, las mismas personas que comenzaron a recibir estas enseñanzas de parte de Dios. Porque el ciclo de la Torá, la ley de Dios, provoca eso. El proceso lo vivimos nosotros mismos en nuestras vidas. Somos los que salimos de Egipto, somos los que entramos al desierto, somos los que recibimos las consecuencias del desierto y somos los que entramos a la tierra prometida. Es un examen, la tierra prometida. O sea, esto es un examen para cada uno de nosotros. Y hoy quiero dejarte con esta pequeña reflexión que te di cuando comenzamos a predicar esta parashá esta noche. Hoy quiero dejarte con este pensamiento y que te lleves esto a tu casa. Este versículo que les leí ahí de Eclesiastés, ¿de qué sirve un encantador si la serpiente lo muerde antes de ser encantada? Esto es, ustedes hermanos, tienen las herramientas necesarias para evitar todo tipo de problemas. Tienen las herramientas. Yo viví todas las etapas, cada una. Yo tuve herramientas para solucionar determinados problemas y no los solucioné por postergarlo y ya el problema ya vino y ya la solución no servía, porque yo en su momento tenía la respuesta, tenía la solución, pero ya cuando vino el problema ya está, ya no lo puedo solucionar. Y eso nos pasa, hermanos, a cada uno de nosotros. Tenemos las herramientas para evitar todo tipo de problemas. Evitémoslo a tiempo. No posterguemos más. No posterguemos más. No postergues más. Eso que sabes que podés solucionar y que quizás por no tener... Porque miren, muchas veces pasa, ¿por qué el pueblo de Dios, y esto es una prueba de fe para cada uno de ustedes, ¿por qué el pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida? Por temor. La primera generación se paró, mandaron espías, los espías vinieron, le dijeron que había gigantes, le dijeron que la tierra se tragaba a los hombres, a sus moradores, entonces ellos tuvieron miedo, por eso no entraron a la tierra prometida. Esa es la generación del viejo hombre. ¿Qué es lo que pasaba en realidad en la tierra prometida? Cuentan los libros allí apócrifos, cuenta Hazer, que Dios, cuando entran los espías, encontraron gente tirada en el suelo muerta, por todos lados. Entonces ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? La tierra se traga a sus moradores, pero no, era Dios que había causado una mortandad en sus enemigos para que cuando ellos entren, los enemigos ya estén muertos. Sin embargo, ellos cuando llegaron, los espías, dijeron, acá se murieron todos, nos vamos a morir nosotros también. No estaban maduros para entender lo que Dios estaba haciendo. Entonces vinieron los espías a hablar con el pueblo. ¿Y qué representan los espías? Pensamientos. Porque los espías dijeron, la tierra se traga a sus moradores, hay gigantes. Sí, hay gigantes. ¿Qué hizo David con el gigante? Hay gigantes, hay esto, hay lo otro. Entonces, claro, tuvieron miedo porque hablaron a su mente los espías y se fueron. No quisieron entrar a la tierra prometida. Hermano, hermana, hoy en día la tierra prometida está delante de ti y hay espías quizás que están hablando a tu mente y te dicen, no hables esa situación porque podés tener problemas con esa persona. No soluciones este problema porque quizás tengas problemas mayores. No enfrentes la situación que tienes por delante
porque quizás pase lo que temes. Un enojo, pero ¿quieren que les diga algo? El que está esperando del otro lado es Yahshua. El que está esperando en la tierra prometida es Dios. ¿Y saben quién entró a la tierra prometida? Los maduros, el nuevo hombre. Esa generación que no le importaba si había gigantes, no le importaba nada. Ellos entraron. ¿Saben por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Y cuál fue la palabra a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La tierra prometida está delante de ti, querido hermano y querida hermana. No dejes que los espías hagan que retrocedas, porque vas a volver al desierto. La tierra prometida se avanza hacia allí. Y yo los invito a avanzar. No tengan miedo, no tengan temor, avancen. Si tienen herramientas para solucionar problemas en su vida, utilícenlas. No posterguen, dejen de postergar, hablen con esa persona, solucionen ese problema, hagan ese trámite que vienen evitando. Háganlo, porque Dios está del otro lado. Y dando esos saltos de fe, porque por ahí vi, creo que el hermano Francisco puso fe, den esos saltos de fe. Un salto de fe es el primer paso a la tierra prometida. Las herramientas las tienen. Y yo no creo que ninguno de los que esté conectados quiera hacerle daño a otra persona adrede o con malicia. Y esa era la prueba. Ahí estaban preparados. Esa era una prueba que Dios ponía en cada uno. Si pecas, la palabra dice, no hay uno que no peque. Si lastimas a tu prójimo, que sea sin haber querido lastimarlo. A veces es inevitable y no te das cuenta, pero haces algo que al otro le afecta. Bueno, para eso está nuestra ciudad de fortaleza, nuestro alto refugio. Yahshua, Señor, te pido perdón, yo afecté a esta persona, le pido perdón a ella también, pero no quise. Y si no está, bueno, el que quiere hacer el daño, volvemos a la tierra prometida. Entonces yo sé que ustedes pueden, porque sé que están a las puertas de una tierra prometida. Y como les digo, estoy escuchando testimonios, estoy escuchando muchas cosas que están pasando y tiene que ver con que la tierra prometida está cerca y que estamos preparados, todo el ministerio, para entrar en esa tierra prometida. Simplemente atrévanse.